y es el salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús, y es vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quiere ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Rey y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder. Señor, delante de tu presencia estamos. Padre, delante de ti venimos con acción de gracias, con acción de devoción, de adoración para ti también, Señor amado. Venimos hasta tu iglesia a buscar, Señor, el alimento del alma. Te suplicamos, Señor amado, que seas con nosotros en esta noche aquí en tu casa, para que nos acompañes como siempre lo has hecho, que nos des el alimento espiritual que tanto necesitamos. Esta noche no es de leche, esta noche es de vianda, Padre. Comida sólida, comida que nos llena, Señor. Comida que nos completa. Nuestra alma, Señor amado, está sedienta de ti. Y por eso estamos aquí, Jesús. Porque venimos a saciar esa sed. Venimos a saciar esa hambre, Señor. Concédenos ese privilegio de estar delante de tu presencia y de ser alimentados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Te adoramos, Jesús. En el camino confiamos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en su senda ser fiel. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Aleluya. Es muy dulce fiar en Cristo
confiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Te adoramos, Jesús. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Siempre quiero confiar en ti. Le voy a invitar a que abra la Biblia en Romanos capítulo 4. Y en un ratito le vamos a entregar la guía, el bosquejo. Pero antes de entregar la guía y el bosquejo, como recordarán, hemos venido estudiando ya por varias semanas la epístola, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nos hemos detenido ya en 8 ocasiones en lo que va hasta el capítulo 4 que comenzamos hoy. Hemos visto un enorme número de cosas en estos primeros 3 capítulos, pero el punto central de la tesis probablemente podría ser uno de los puntos cumbre en lo que se ha escrito en los primeros 3 capítulos, que es la conclusión, la afirmación a la que Pablo nos introduce en el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, del 3, número 3, que es un versículo que conocemos muy bien, porque es el versículo con que nos entrenan para compartir el Evangelio con otras personas, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante que ese versículo dice destituidos de la gloria. Si a causa del pecado no tenemos acceso a la gloria de Dios, a causa del pecado no tenemos comunión con Dios, nuestra comunión está rota, no existe, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A causa del pecado estamos destituidos de la gloria, pero no de la gracia. ¿Alguien dice amén? Porque aún destituidos de la gloria, la gracia nos alcanza. ¿Alguien dice amén esta noche? Es tremendo. Así que hemos visto varias cosas y básicamente todo pues se puede resumir en la realidad de lo que Pablo ha venido confrontando a las personas que por primera vez recibieron esta carta, pero con ser palabra de Dios a los cristianos en todos los tiempos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 4 y vamos a ver un caso, de hecho son 3 casos estudios que presenta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a favor o en defensa, podríamos decir, de la justificación por fe. Pero antes de que le repartan sus notitas, y hoy no va a tener que llenar nada en blanco porque le di un bosquejo bien amplio. De hecho ya podemos prepararnos porque aquí Ariel y María nos van a ayudar. Tengo una pregunta para ustedes mientras piensa ahí. La mayoría de los cristianos evangélicos reconocemos, sabemos, yo creo que no tiene nadie que convencernos de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? La mayoría de nosotros los evangélicos creemos eso. Ahora la pregunta que le voy a hacer es,
Si la salvación es por gracia, por medio de la fe, la salvación es completamente por gracia, no es por obra. ¿Por qué? Allí falta, hermano. ¿Ya? ¿Por qué decimos, a ver, présteme atención, por qué podríamos decir que hay requisitos para ser salvo? ¿Cree usted que hay algún requisito para ser salvo? ¿Sí o no? Sí. Creer. Y ahí hay un asunto, porque algunas personas, y quizás alguien aquí esta noche, piensa o puede afirmar que si creer es un requisito para la salvación, un requisito, creer, entonces ese creer es el hombre haciendo algo para ser salvo. Eso implica que si usted tiene que creer, si usted tiene un requisito que cumplir, quiere decir que usted tiene que hacer algo para ser salvo, y que en el momento en que usted hace algo para ser salvo, ya la salvación no es por gracia solamente, sino también que es por obra, porque el hacer implica obra. La pregunta es, ¿qué cree usted de eso? La pregunta, ¿cree usted que sí o cree usted que no? Y si cree que sí, ¿por qué sí, por qué no? Lo voy a poner de esta manera. ¿Se debe contar la fe, el acto de creer, como obra? ¿Es el acto de creer una obra? ¿Sí o no? Yo entiendo que no. Levante la mano para no, sí. A ver, Jaime. Yo entiendo que no. Exacto, perfecto. No creo que sea que lo podamos categorizar como que cuando hablamos de obra, para mí implica trabajo. Okay. Y creer no necesariamente es un trabajo. Ya, muy bien, hermano Ángel. Creo que no es por obra, que la gracia es dada. Nada podemos hacer para obtenerla. Ya. Solamente creer. Muy bien, yo estoy buscando algo aquí, no se preocupe para ilustrarles algo. La palabra dice que el que obra, en este mismo capítulo lo dice, que el que obra se le será contado como deuda. Como deuda, muy bien. Usted dirá, pero eso no hace falta ni mencionarlo. Y yo le voy a decir, usted se sorprenderá. Déjame decirle a mi esposa que ella encuentra todo lo que busco. ¿Alguien más, antes de yo decir lo que iba a decir? Se debe contar el acto de creer como obra. Ya Ángel nos dijo que no, la razón. Jaime nos dio la razón, ¿por qué no? Que creo que hay un versículo que, como te dijo el hermano, que dice que no es por obra para que nadie se gloríe tampoco. Ok, no por obra para que nadie se gloríe. Pero ¿es la fe una obra? No. Pero tú estás haciendo algo. Tú estás creyendo. Creyendo. Cuando decimos es un requisito, implica que hay algo. Es un requisito que para yo hacerme ciudadano de los Estados Unidos hable inglés. O sea, yo tengo que aprender inglés. Hay que cumplir ciertas cosas. Hay que cumplir, entonces yo estoy haciendo algo. Estás dándolo por los pelos. Estoy hablando por los pelos. Allá vamos a llegar. Yo estoy de acuerdo con ustedes para decirles. Mi punto de vista, y al ratito vamos a llegar ahí, es que obviamente la fe no se cuenta como obra, y hay razones por las que la fe, el creer, el acto de creer no es una obra. Ahora, lo que les decía hace un ratito, usted se sorprenderá, pero no hace falta, es obvio que creer no es obra. Déjenme decirle que hay una línea teológica, doctrinal, hay una escuela teológica que asegura que la salvación, que decir que para ser salvos uno tiene que creer, cumplir el requisito de creer, que eso es obra, y afirman eso. Usted ha oído hablar, por ejemplo, de calvinistas, extremos calvinistas, donde dicen que la doctrina de la elección, ¿verdad? Usted fue elegido, por lo tanto la salvación no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Por lo tanto, si tú tienes que creer, quiere decir que tú tienes que hacer algo para ser salvo.
y hoy vamos a llegar y vamos a desenmascarar ese rollo y vamos a llegar allá. Una palabra clave que vamos a estar viendo esta noche y vamos a estar, les dije, en Romanos capítulo 4, los primeros 8 versículos, es la palabra justificación. La hemos mencionado aquí anteriormente, la palabra justificación. Somos justificados de parte de Dios y delante de Dios. Ahora ya se partieron las velas, ¿verdad? Sí. Justificación. ¿Qué es justificación? No tiene que decir exactamente lo que dice el papel, pero en sus propias palabras, ¿qué es justificación? Justificación. Cuando hablamos de justificación en el contexto bíblico, ¿de qué estamos hablando? Lo que dice aquí la evidencia es la justificación de Abraham. No, la definición. Eso es el caso, esa es la de eso. Sin leer el papel, ¿qué es justificación? A ver, lo hemos dicho muchas veces. Es sencillo, lo tienen ahí en su papel. En la primera cita, que es de el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, dice que es el acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Y el otro es un poco más amplio, ¿verdad? Pero la justificación es el acto divino por medio del cual Él dice: Erlandi era un pecador, estaba condenado, pero porque Erlandi ha creído en mi Hijo Jesucristo, ya te libera de la deuda, te libera de la condenación, te libera. Entonces estás justificado delante de Dios y para Dios. El otro dice: acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él. ¿Ya? Es el acto. Era injusto, creyó en Jesús, es justo. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de eso. No es nada complicado. Ahora, la mayoría de las personas, y esto es bueno saberlo, porque muchas personas piensan que ellos pueden ser aceptados delante de Dios o aceptados por Dios, que ellos pueden ser declarados justos si ellos se comportan lo mejor que pueden. Obras, si ellos hacen lo mejor que pueden. Y la mayoría de las personas cree esto. Mucha gente cree esto. Le pregunta a alguien, si usted llegara hoy delante de Dios en el cielo y Dios le dijera: ¿por qué debo dejar de entrar en mi cielo? Y la persona te dice: pues, bueno, porque yo nunca he matado a nadie, porque yo nunca he hecho, y yo soy bueno con yo le doy sancocho a los cerdos de la vecina, ¿no? ¿Qué cosa? No, pues yo soy un ciudadano recto, yo soy un ciudadano respetable. Y cuando viene a ver, hay un concepto de que la salvación tiene que ver, y la justificación tiene que ver con lo que yo hago. Cuando vamos a evangelizar, lo primero que la persona te dice: pero yo soy bueno, yo no hago daño a nadie. Okay. Esa es la primera razón que te dan para no aceptar al Señor. Claro. Por eso yo soy muy cuidadoso en decirle siempre a las personas: cuando usted vaya a hablarle a otra persona de Cristo, no se enfoque tanto en su propia vida, enfóquese en la persona de Cristo. Porque si nosotros abundamos demasiado en el testimonio personal, de hecho, cuando entrenan para evangelismo exclusivo, el testimonio personal es una cosita así que te va a llevar a Cristo, al evangelio, ¿no? Y yo pues sí, mira, acepta a Cristo, yo era un bandido y yo era un narcotraficante y Dios me salvó y yo era un mujeriego. No, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? No, y yo era borracho y yo hacía y yo era un bandido y a mí me rescató de la ganga. Y pues te van a encontrar a alguien un día que te va a decir: pero bien que necesitabas a Dios, pero yo no soy así. No todo el mundo tiene un historial tétrico en su vida. No podemos asumir que el único mensaje, la única manera de llegar a una persona y que la única manera que la persona necesita ser salva es si la persona tenía una vida tétrica, no, desordenada, una palabra. No, porque hay muchas personas que viven correctamente, son ciudadanos responsables, respetables, tú sabes. Entonces es importante tener eso en cuenta, que a la hora de hablarle a otros de Jesús, porque si no podemos perdernos la oportunidad precisamente de que alguien reconozca que aunque sea el ciudadano más respetable, aunque sea la persona más bien portada de la historia de la humanidad,
si no confiesa a Cristo para salvación, no es justificado, no va a ningún lado. Bueno, sí va a un lado, ¿verdad? Va a ir muy organizadamente, muy sanamente, va a ir con el certificado de mejor ciudadano de la historia a que se le queme en el infierno el papel, ¿no? Entonces es importante. Vamos a ver Romanos capítulo 4 y aquí vamos a ver en un ratito, por eso yo realmente, mire, yo le iba a llamar, tenía duda entre evidencias de la justificación por fe o el caso por la fe, porque lo que Pablo presenta aquí son 3 casos de estudio, ¿verdad? Y el primer caso de estudio que presenta es el de Abraham, lo que nos decía nuestra hermana Aida. No, el caso aquí es un hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Y Pablo dice, les voy a presentar aquí 3 casos para que ustedes vean la lógica. La semana pasada decía, la lógica dice que no puede ser por obras. Y esta es la evidencia que les quiero mostrar. Lo primero es la evidencia de la justificación de Abraham, ¿no? La salvación de Abraham. Versos 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está diciendo, una persona puede mirar la vida de Abraham y lógicamente, por lógica, puede deducir, puede darse cuenta inmediatamente que la salvación no puede ser por obra, porque Abraham no fue justificado por las obras, porque las obras no pueden calificar a una persona en el sentido salvífico de la palabra. Las obras no te califican para la gloria de Dios, esa gloria de la que hemos sido destituidos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento de Pablo acá? Si Abraham, y creo que Ángel lo estaba mencionando más temprano, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, estaría calificado para jactarse delante de los hombres. Así, para gloriarse delante de los hombres. Obviamente no estaría calificado para jactarse delante de Dios, para gloriarse delante de Dios, pero delante de los hombres sí. Y Pablo dice, la lógica, es claro el asunto acá. Es lo que dice en Efesios capítulo 2, 8, versos 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No, ¿por qué? Por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Ok, si Abraham pudo haber sido salvo por las obras, entonces, Abraham entonces puede jactarse, ¿no? Ningún hombre está calificado, ni ninguna obra de hombre califica al ser humano para gloriarse ante Dios. Ningún acto, ni comportamiento, ni combinación de obras, ni cantidad de buenas obras puede elevar al hombre al estatus de justificado, si no es solamente por medio de la fe. Abraham entonces está diciendo fue justificado porque le creyó a Dios. No solamente creyó en Dios, le creyó a Dios. Y Abraham creyó a Dios y Dios tomó la fe de Abraham y Dios tomó la creencia de Abraham y se la contó como justicia. Oye, ¿no es eso tremendo? Maravilloso el Señor. Así que no fueron las obras de Abraham, fue la fe de Abraham, fue ese creer, ese acto de creer de Abraham lo que Dios tomó y aceptó como justicia. Ahora cuando se da cuenta, entonces todo fue un acto de Dios. Todo tiene que ver con la gracia de Dios, todo tiene que ver con el amor de Dios. Por lo tanto, toda la gloria le pertenece a Dios. El hombre no se puede gloriar. El hombre es salvo por la fe, es decir, como hemos sido salvos todos nosotros, Dios toma esa fe, la fe, no importa cuánta fe tenga. El aspecto relevante de la fe no es la cantidad de la fe, es el objeto de la fe. ¿En qué está puesta esa fe? Y Dios toma esa fe y la cuenta con justicia. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué no puede ser que Dios, incluso sin que Dios diga, sí, pórtense bien y los salvo, o que Dios diga, ¿sabe qué? No importa cómo te portes, yo te voy a salvar.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? A ver. Porque uno puede ser bueno y no creer en Dios. No creo. Los ateos no están en la cárcel por ser ateos. Los que están en la cárcel son los que mataron, los que robaron, los que hicieron daño, los que están libres en la sociedad, supuestamente no han hecho nada. Que puede ser totalmente ateo, agnóstico y no creer absolutamente en nada de la religión. Para mí los frutos, las obras son los frutos de los que hemos creído. De la correcto. fe, claro. Y por los frutos los conoceréis. Claro. O sea, y verán lo que hacemos, y por lo que hacemos y cómo nos comportamos, sabrán que somos cristianos, que hemos creído en nuestro Salvador. Pero no porque hacemos las obras vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos porque creímos. Porque creímos. Y por muy bueno, volvemos al mismo caso de este hombre que es el ciudadano ejemplar. Que sean todos esos que no están en la cárcel, aunque hay algunos que se equivocaron y nos metieron presos por no la debían, ¿no? Pero bueno, los pobres. Ningún hombre es perfecto. No lo es. Dios es perfecto y Dios es perfectamente justo. Por lo tanto, ningún hombre, por bueno que sea, puede alcanzar la perfección por sí mismo. No la puede alcanzar. Ningún hombre puede vivir, por bueno que sea, puede vivir perfectamente. Y mucho menos para ganarse el estar en la presencia de Dios y comunión con Dios. Ahora, el conflicto, que siempre se dice el conflicto teológico que Dios resuelve, el conflicto cósmico, mejor dicho, que Dios resuelve es, ok, Dios es justo, Dios es perfectamente justo, el hombre es imperfecto, pero Dios también es ¿qué cosa? Amor, perfecto y es amor, ¿verdad? ¿Lo dijo? Ah, claro, Dios es amor, no le escuché. ¿Ya? Dios es amor. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve este conflicto cósmico? ¿Verdad? ¿Cómo se resuelve este problema? Porque si Él es justo y Él es perfecto, Él tiene que mandar, Él tiene que condenar el pecado. Y obviamente con el pecador, ¿no? Pero si Dios es amor, entonces Él tiene que rescatar, tiene que hacer algo para rescatar a la gente. Entonces, no es decir, bueno, porque Dios es amor, no va a aplicar su justicia, y porque Dios es justo, no va a aplicar su amor. ¿Dónde se reconcilia esto? Dios dijo, resuelto el problema. Cristo mismo va a descender, va a vivir la vida perfecta que ninguno de ustedes puede vivir. Él va a ser perfecto en todo, cabal, santo, sin pecado, y Él va a responsabilizarse por ustedes. Él va a morir por cada uno de los hombres en la cruz, y todo aquel, aquí es donde Dios resuelve el problema, que crea es justificado. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Dios lo que hace es tomar la fe del individuo, tomar la fe de una persona, obviamente la fe sincera, ¿no? Y cuenta esa fe como justicia, justificado, y entonces cuenta a esa persona como perfecta, basada no en la perfección de la persona, sino en la perfección de la persona que murió por él, de Cristo Jesús. Por lo tanto, así, de esta manera justificado, un hombre puede tener comunión con Dios, la persona puede vivir con Dios. Ahora, Tito 3:4, Gálatas 2:16 primero dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tito 3:4-7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida
eterna. Entonces aquí está la idea. ¿Por qué Dios justifica entonces al hombre por medio de la fe? Usted conoce. ¿Por qué lo hace? Juan 3:16 lo dice claramente. ¿Qué tal si lo decimos juntos, pero lo sabemos de memoria? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La razón por la que Dios determina, ¿ve dónde se resuelve el conflicto cósmico? Salvar al hombre por medio de la fe en Cristo, es porque Dios ama perfectamente. Sencillamente. Porque Dios ama perfectamente a todos los hombres. Dios ama a toda criatura. Dios ama a todo ser humano. Dios lo ama con amor perfecto. Yo no sé dónde, volviendo a esta línea teológica, dónde encuentran ellos fundamentos para decir que cuando Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes cómo en la mente de esta línea teológica lo dicen ellos? Porque de tal manera amó Dios a los escogidos. Pero eso no es lo que dice. Dice que amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todo con un amor perfecto, y porque Dios ama a todo con un amor perfecto, Dios quiere que todos sean salvos. La realidad, no todos van a ser salvos, no todos los hombres van a ser salvos, pero el deseo del corazón de Dios es que el hombre pueda ser salvo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios es perfecto, por lo tanto solamente Dios puede proveer la única manera para que el hombre viva, y Dios tiene la autoridad y la soberanía para decir: esta es la forma en que van a ser salvos, por medio de la fe. Y ahí está en función el amor de Dios. Dios ama perfectamente. ¿Por qué Dios escoge salvar al hombre? Porque Dios ama al hombre perfectamente. Pero ¿sabe también por qué? Porque Dios ama perfectamente a su Hijo Jesucristo. Y Dios, porque ama perfectamente a Cristo, no solamente nos ama a nosotros con un amor perfecto, ama con amor perfecto a su Hijo Jesucristo. Al así que el propio Jesús dijo en Juan 17:26: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Mira lo que le dice a Dios Padre: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es el amor con el que tú me has amado. Dios ama perfectamente a la humanidad, pero Dios ama perfectamente al Señor Jesucristo. Y porque ama perfectamente al Señor Jesucristo, Dios ha determinado, Dios ha decidido que todo el que honre a su Hijo, creyendo en su Hijo, Él lo va a salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cualquier persona que pone su fe en Cristo, porque Dios ama perfectamente a Cristo, Dios ha dicho: justificado en el momento en que cree. Dijo el Señor en Juan 16, 26, 27: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Y mire dónde está la evidencia de que amamos al Señor. La primera evidencia de que amamos al Señor dice: porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Se da cuenta? Amor, fe, amor, fe. Le voy a decir qué falta en el evangelismo muchas veces. Que le decimos a las personas: tienes que reconocer que eres un pecador, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, ¿verdad? Que tu pecado te separa de Dios, y tienes que poner tu fe en Jesucristo, confiar en Él para salvación. Pero ¿sabe lo que nos falta muchas veces? Sí, necesitan amar a Cristo. Porque no se trata solamente de creer, porque vosotros me habéis amado, dice el Señor, y habéis creído. El Señor es digno también de nuestro amor. Dios toma entonces la fe de la persona y la cuenta como justicia. Y
Conocemos bien Juan 3:16, todo el mundo conoce Juan 3:16, la gran mayoría de los cristianos. Muchos conocen 3:17, pero mucha gente se queda hasta el 17. El versículo 18 es clave en el contexto de Juan 3:16. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Así dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted sabía que la persona va a la condenación eterna por un solo pecado? Pastor, por un solo pecado. Es un solo pecado el que lleva al hombre al destino de separación eterna de Dios. Pero, ¿qué es un ladrón? Eso no es lo que lo lleva al infierno. Es un borracho. Eso no es lo que lleva al infierno. Es un mujeriego. Eso no es lo que lleva al infierno. Pero fuma cigarrillo. Eso no lo lleva al infierno. Huele como que vino del infierno, pero no lo lleva al infierno. ¿Ah? ¿Ah? Eso no es mío, creo que fue Moody que dijo eso. Escucho, uno de los dos. ¿Right? No lo había oído. ¿Ah? Ninguna de esas cosas lleva a la gente al infierno. El no creer en Cristo es lo que lleva a la gente a la condenación. ¿Alguien dice amén esta noche? Todo en la vida tiene que ver con la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fe es contada por justicia, no es obra. Juan 1:12, hablando de Cristo, en el verso anterior dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es derecho con autoridad. Le dio el poder y la autoridad, el estatus. Cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe el derecho de ser hecho un hijo de Dios, de vivir para siempre, eternamente, en la presencia de Dios, en ese estado perfecto de comunión con el Dios perfecto. Por eso en el momento dice, pastor, pero yo creí en el Señor y yo he aceptado a Cristo, yo soy un hijo de Dios, pero yo no soy perfecto. Le tengo buena noticia, usted sí es perfecto. ¿No? Esposa, si su esposo nació de nuevo, usted tiene el hombre perfecto a su lado. Posicionalmente. Vamos a aclarar la teología. Posicionalmente, usted está en una posición de perfección que se llama santificación. Santificación quiere decir que usted ha sido apartado para Dios. Usted está en la posición perfecta como hijo de Dios. Ahora, en la práctica, usted todavía y yo estamos creciendo en madurez. Todavía estamos siendo santificados en el sentido de perfección. Pero en el sentido posicional somos santos. Estamos perfectamente situados. El lugar de perfección más grande en el que se puede, central, supremo, en el que se puede encontrar un ser humano sobre la faz de la tierra es habiendo nacido de nuevo, siendo un hijo de Dios. Usted está en el estado de perfección, perfecta comunión con Dios de una posición eterna. Así que el primer caso, evidencia, es el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe. De hecho, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Ya? El segundo caso estudio, la segunda evidencia, la evidencia de la recompensa o el salario del obrero o trabajador, versos 4 y 5. A ver, alguien que lea los versos 4 y 5 en voz alta ahí y de pie. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Wow, tremendo. Esa palabra obra ahí quiere decir laborar, quiere decir trabajar, quiere decir
estar dedicado a algo, a hacer algo, negociar, obrar, práctica, tanto significado, pero todo tiene que ver con una actividad que la persona está realizando. Y Pablo está diciendo, la segunda evidencia es sencilla. Usted puede ver a un obrero, a alguien trabajando. ¿Cuántos de ustedes trabajan para que no les paguen? ¿Cuántos de ustedes trabajan más de 20 horas a la semana? A ver, levante la mano, una cosa. ¿O cuántos de ustedes trabajan más de 20 horas a la semana? ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿usted espera que le den un cheque? Por supuesto, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, míralo nada más. El que trabaja está produciendo y está trabajando porque va a recibir ¿qué cosa? Un salario. Usted vea al trabajador, al jornalero, día por día, y lógicamente te vas a dar cuenta que un hombre no puede ser justificado por las obras, sino por la fe. Y este es el segundo caso que hace Pablo de la justificación solamente por la fe. Ahora, ¿qué es lo que implican las obras en este caso? En primer lugar, las obras implican ¿qué cosa? Una deuda. Si tú trabajas, déjeme decirle, hasta que usted no cobre su cheque y lo haga efectivo, su empleador está en deuda con usted. Es así, porque usted está trabajando para que le paguen. Usted trabajó 40 horas y cuando tú trabajas, alguien te debe algo. Que no te quieren pagar de otra cosa, ¿no? Pero si un hombre pudiera trabajar para su salvación, si un hombre pudiera trabajar para su justificación, entonces estaría trabajando. ¿Y quién estaría en deuda con él? Dios. Dios sería el que está en deuda. Ahora ponga usted la palabra, el término, la idea, el concepto Dios y deuda. A ver si pueden estar uno al lado del otro. Imposible, ¿no? Dios, es imposible que Dios no esté en deuda con nadie. Porque Dios es completamente, totalmente suficiente en sí mismo. No necesita de nada, no necesita de nadie. Ojo con esto. Porque muchas veces se dice, voy a hacer un entre paréntesis, que muchas veces dice, bueno, el asunto es que Dios nos hizo a nosotros porque Dios tenía la necesidad de amarnos. Ponga necesidad al lado de Dios. Si Dios necesitaba cualquier cosa, aunque fuera dar amor, no es Dios. Dios no necesita absolutamente nada. Dios nos hizo del puro afecto de su voluntad, en cual dice porque le dio la gana. El puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, Él no va a estar en deuda con nadie. ¿Por qué Dios no puede estar en deuda con ningún hombre? A Dios no se le puede obligar a nada. Mire, hermano, le voy a decir algo. Yo sé que esto es romántico. Yo le llamo, hay oraciones que son romanticismo espiritual. No es tan mal, pero alguien se puede confundir. A veces nosotros oramos, por ejemplo, Señor, bendice a la hermana Zulema. Señor, tú sabes lo buena que es Zulema. Señor, porque Zulema, como esposa del pastor, es lo mejor que hay. Señor, tú sabes que Zulema te ama, que Zulema diezma. ¿Qué tú le estás diciendo a Dios? ¿Se lo ganó? ¿En serio? Claro, que yo entiendo el concepto detrás de eso. No estoy criticando orar así. Lo que estoy diciendo es, hay que tener claro el concepto. Porque nosotros nos vamos a pedirle a Dios que bendiga a Jaime porque Jaime es tan bueno. Y lo lindo que le quedan los bigotes. No. En el momento en que Dios tiene que responder, porque yo me lo he ganado, yo estoy forzando a Dios y yo estoy metiendo a Dios en una deuda y Dios no va a estar en deuda con nadie. Así que la conclusión es que el creer no es contado como obra, porque la fe es precisamente reconocer, mire dónde está la respuesta, porque la fe es precisamente reconocer la incapacidad de las obras para salvarme. La fe es lo contrario de la obra. Por eso la fe, el creer, no puede ser contado como obra, porque cuando yo creo en Cristo, yo estoy diciendo lo único y el único que me puede salvar es el que murió en la cruz por mí, porque no hay nada que yo pueda hacer que me pueda justificar delante de Dios.
solamente Cristo. Por lo tanto, la fe, el creer, no es una obra porque es el rechazo a las obras y el reconocimiento de mi necesidad de la divinidad, de mi necesidad del Señor Jesucristo. ¿Tiene sentido eso? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que lo entiende. Perdón, no lo quiero insultar, ¿no? Por eso dice Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y quiere llevarlo a un nivel más allá, más lejano, todavía más fuerte todavía. Oiga lo que dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no puede ser contada como obra, porque el que cree está reconociendo la incapacidad de las obras, para salvarle. Pero oiga lo que dice después. Efesios 8:9. Pero esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de vosotros? La fe. Por lo tanto, la fe no es obra, porque la fe viene de Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Se lo voy a poner de esta manera, así bien sencillo, ¿no? Porque es importante. Usted va a encontrarse gente que le va a insistir de que no, es escogido porque si tú tienes que creer, eso es obra. Qué espiritual, ¿no? Pero yo tengo aquí un cheque por $1 millón. Ven. Aquí dice, bueno, es de la cuenta de ahorro de Zulema, no es la mía. En realidad son $10, pero... Y dice que está escrito cash, para quien sea, porque de tal manera, y esto de verdad que yo lo tenía porque era un cheque que tenía que darle al que corta la hierba, que le doy una propina. Y tenía el cheque y me vino esto a la mente. Dice aquí, qué coincidencia, dice, pay to the order of cash. En otras palabras, ponle al lado Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cash. El que lo coja, se lo lleva. ¿Ah? Por $1 millón. ¿Ah? Y tiene la firma mía. ¿Ya? No, mío, no, bien, pero vamos a ver. Y dice, porque de la cuenta tuya. Porque no robarás. Va a rebotar. Yo le doy este cheque a usted. Yo le puedo poner nosotros cero. Bueno, tiene que. No lo falsifique. Porque no se falsifica la salvación. Escucha. ¿Ya tiene los $10? ¿No? ¿Y cómo lo va a coger? ¿Cómo va realmente a tener los $10? ¿Qué necesita hacer? Tiene que endosarlo, ¿verdad? Tiene que ponerle atrás su firma. Oscar Martínez, ¿no? Ramírez. Oscar Ramírez, y tiene que ir al banco. Vamos a este es el punto, hermano. Toma, Oscar, para seguir la ilustración. Toma, aguante. Oscar le pone el nombre atrás al cheque, porque dice cash, Juan 3:16. Y Oscar va y cambia el cheque y tiene $10. Dígame algo. ¿Puede Oscar, ya te puedo hablar, puede Oscar salir diciendo, soy millonario, $1 millón, ¿verdad que era $1 millón? Soy millonario porque he trabajado duro para este $1 millón? ¿Tú trabajaste para estos $10? No. ¿Quién trabajó? Zulema. Gracias. Pensa que iba a decir usted, pastor. ¿Tiene firma mía? Trabajó Zulema. Okay. Lo único que él tuvo que hacer al poner su nombre ahí detrás, ir al banco a cobrarlo, fue creer que había suficiente fondo aquí para cambiar su $1 millón y que la firma aquí tenía la autoridad para hacerlo millonario, aun cuando él no haya disparado un chícharo, porque la que trabaja es Vilma. La fe no puede ser contada como obra. ¿Entendió ahora? La fe no puede ser contada como obra. Ahora Oscar no puede hacer, ay, he trabajado duro por estos $10, yo me merezco
porque yo trabajo. No, tú no trabajaste por nada, tú no hiciste nada, a ti te lo regalaron, tú solamente creíste. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Esa es la fe, no es obra. Dígale al hermano que está a su lado, la fe no es obra, pero obra en fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, y voy a terminar ya porque el tiempo ha pasado, los impíos creen que creen y son contados como justos. No tuvieron la ley, no tuvieron la responsabilidad, ni los requisitos, ni las presiones de la ley. No la cumplieron nunca, pero creyeron. Púmbala, los gentiles. Ahí está la salvación. Y eso es importante que nosotros, porque eso tiene implicaciones profundas. Le puse al final una serie de preguntas, porque el punto es este. Dios, hermano, escuche, Dios nunca le va a negar su salvación a nadie que arrepentido de su pecado crea en su Hijo Jesucristo. El que honra a Cristo creyendo en Cristo, Dios lo va a salvar, así de sencillo, ¿no? Gálatas 3:6 dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando una persona se humilla y le confiesa, está creyendo, Dios le salva. Eso es sencillo. Y el último caso de estudio, tengo muchas cosas más que decir, pero la última evidencia es el testimonio del rey David en relación con el hombre bienaventurado. Versos 6 al 8, alguien que lo lea y terminamos con esto. Versos 6 al 8 de Romanos 4. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ya? El argumento es claro, el argumento es lógico, es la evidencia. Y ahora no está diciendo solamente Abraham, no solamente el ejemplo del que trabaja, ahora está diciendo esto está hasta profetizado. Esto es profético. Esto es lo que las profecías han declarado. Les está diciendo, miren lo que dijo David, y lo que dijo David lo dijo proféticamente. Que sea un salmo no quiere decir que no pueda haber profecía. Hay declaraciones proféticas en los salmos, especialmente las que tienen que ver con Jesucristo. Hay muchas, ¿verdad? Y dése cuenta quién es el hombre bienaventurado. Y cuando usted vea quién es el hombre bienaventurado, se va a dar cuenta claramente que la salvación y la justificación es por fe y no por obras. El hombre bienaventurado es el hombre que es considerado justo sin hacer nada, que recibió el cheque y no tuviste que hacer nada, su lema tuvo que trabajar y te lo llevaste tú. Y ahí está en lo que acaba de leer nuestro hermano. Bienaventurados, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa palabra inculpar quiere decir imputar, significa contar, poner en la cuenta de alguien, ¿verdad? Voy a poner la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo, la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, la voy a poner en la cuenta de Vilma. Eso es lo que Dios hace. Vilma se merecía otra cosa, pero en el momento en que creyó, Dios le dice: ya, no eres culpable. Yo te estoy poniendo. Ustedes usan a veces una frase orando que dice la transferencia de la cruz, algo así. ¿Verdad? El intercambio de la cruz. Usted usa la palabra, ¿no? Ahora, si Dios soberanamente le pone la justicia de Cristo en la cuenta de alguien, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para decir yo me la gané? Dios lo hizo simplemente por la fe, y ese es el argumento lógico. El hombre bienaventurado, en segundo lugar, es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas y sus pecados cubiertos. Quisiera tener más tiempo, pero recuerda lo que estaba en la casa unos miércoles atrás cuando les pasé el arca, la tapita del arca, que decía que en la tapita del arca se rociaba con la sangre
del animal del sacrificio. Esta palabra que está usando aquí para cubiertos es esa palabra que tiene que ver con expiación, cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos por qué? ¿Por qué son cubiertos nuestros pecados? Por la sangre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Así que les puse una nota ahí de Matthew Henry en lo que la justificación no es, todo lo demás para que lo tenga presente. En último lugar, el hombre bienaventurado es hombre cuyos pecados no son imputados o contados contra él. Porque esto es la maravilla de esta. Dios pone en nosotros, mire dónde está el intercambio. Dios pone en nosotros la justicia de Cristo, la perfección de Cristo en el momento en que creemos y quita de nosotros la culpa. Remueve la culpa. No somos culpables, somos declarados justos. Si Dios no nos carga por nuestro pecado, en el momento en que Él nos pone en nosotros la justicia de Cristo y de la obra de Cristo. Por lo tanto, la lógica lo dice, que las obras no justifican al hombre, sino la fe. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Este debería ser uno de nuestros versículos favoritos para que el enemigo no nos coja por ahí en la calle y nos zarandee en esos días en que estamos medio chuecos nosotros. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Romanos 4:3 concluye diciéndole esto, porque hemos visto hasta ahora el Evangelio en esencia, hemos visto la necesidad. Todos pecaron, todos somos pecadores. Hemos visto la provisión de Dios, cuál es Cristo muriendo por nosotros. Y hemos visto el método, el requisito que no es obra, creer y confiar en el Señor Jesucristo. Y Romanos 4:3 es un verso central, importante, no solamente para la salvación, les digo más, para nuestro diario vivir. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que le contó como justicia, la razón por la que fue justificado ante Dios fue su fe, fue su creencia. Y la razón por la que tuvo una relación con Dios fue porque le creyó a Dios, porque le tomó a Dios su palabra. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo creo. Y cuando Dios le dijo, haz algo, lo hizo. Cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a hacer no te preocupes por esterilidad ni por ninguna de esas cosas. Voy a hacer una nación tan grande de ti que no, mira al cielo, mira las estrellas y cuéntalas. ¿No la puedo contar? Bueno, nadie podrá contar la descendencia tuya. Y él creyó en la promesa. Creyó en la promesa. Y cuando él creyó en la promesa, le fue contado con justicia. Y cada vez que Dios le dijo, ahora quiero que ese hijo de la promesa que te di, vaya y que haga con él qué cosa. Sacrifícalo, ¿verdad? Imagínense, ese otro día hablamos de eso, la riqueza que hay en eso. Pero él se movió en fe y obedeció. Por lo tanto, les decía, esto no tiene que ver solamente con la salvación. Esto tiene que ver con cada minuto de nuestra vida. Creer y recibir. Creer y recibir. Y cuando pensamos en el Evangelio, obviamente pensamos en la salvación. ¿Cómo somos salvos nosotros de nuestros pecados? Somos salvos por medio de creerle a Dios. Así somos salvos. Creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario, que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó, que Él ascendió. Cuando yo creo en esto, recibo el perdón de Dios, reconozco mi condición, recibo el perdón de Dios, pero hay más. Porque no se trata solamente de eso. Dios quiere que vivamos nuestra vida siempre creyéndole a Él. En todo momento, en todo momento. La fe no es necesaria solamente para la salvación. La fe es un requisito en el mejor sentido de la palabra para nuestro diario vivir y nuestra comunión diaria con Dios. No dice que tenemos que tener una fe perfecta. Dios acepta una fe que sea del tamaño de una semilla de mostaza. Abraham respondió a la promesa de Dios. Y ojo con esto. Usted ve la vida de Abraham y Abraham tuvo su lucha también. Abraham tuvo sus dudas. Todos los grandes hombres de Dios en la Escritura,
y mujeres de Dios han tenido sus dudas, pero Dios no los calificó porque tuvieron dudas. Poquito de fe que tenían, Dios honró esa fe. Y esa es la fe que necesitamos nosotros diariamente. Todo comienza obviamente con el Evangelio, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero luego que hemos creído para salvación, necesitamos creer cada día de nuestra vida. Colosenses 2, 6 y 7. No sé si se lo puse solamente la cita o si se lo escribí en él. ¿Está escrito? ¿Está escrito completo? ¿O solamente la cita al final? Ah, bueno, no se lo escribí, se lo iba a escribir, pero bueno, Colosenses 2, 6, 7 es un versículo clave junto con Romanos 4, 3. Porque Colosenses 2 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando él? Salvación. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Mira lo que dice Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Dice, andad en él. ¿Te das cuenta? Que no es solamente para empezar y ser salvo, que es para andar con él. ¿Recibiste a Cristo por la fe? De esa misma manera que lo recibiste por fe, vive cada día de tu vida. Anda en fe. Jesús es el Señor. Tiene unas preguntas interesantes, llévesela, estudie, tome esto y compártalo con otra persona, medite. Aparte algún tiempo esta semana para meditar lo estudiado en esta lección y considere las siguientes preguntas como guía en su reflexión del tema. ¿En base a qué puede una persona ser justificada? ¿No? ¿Cuáles son las implicaciones de ser declarado justo ante Dios? Aun cuando hemos sido declarados justos ante Dios, existe la posibilidad de que no valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son los peligros de no valorar el hecho de que Dios nos haya declarado justos? ¿Podemos nosotros no darle valor a eso? Yo pienso que sí, ¿verdad? ¿Cómo la justificación impacta tu vida diaria? ¿Tiene la realidad de que he sido justificado delante de Dios y para con Dios? De que Dios no está tomando en cuenta mi pecado, que me ha dado la justicia de Cristo. ¿Tiene esto algún impacto en la manera en que yo vivo? Usted sabrá. Y la última pregunta, ¿en qué área o en qué áreas de tu vida necesitas creer a Dios hoy? Eso es para meditar. ¿Qué tal si cantamos una vez más, aunque sea la primera estrofa y el coro de este himno, oramos y nos despedimos? Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas ser fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Aleluya. De la manera en que recibiste al Señor Jesucristo, andar en Él. Aleluya. Padre, gracias esta noche por tu palabra, es viva y es eficaz. Gracias por la manera en que tú has ministrado nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Gracias porque nos vamos de aquí llenos de ti, llenos de tu palabra, reconociendo, Señor, que la fe no es solamente lo que nos introduce en una comunión eterna contigo, que la fe es el elemento fundamental de nuestro vivir diario en comunión contigo. Sí, Señor, como dice este himno, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. Y ayúdanos a vivir en esta dimensión. Gracias, Señor, porque el justo Jesús murió por los injustos y nos ha dado su salvación eterna, gloriosa. Gracias, Padre, porque aun cuando nosotros lo que merecíamos era condenación, hubo un momento en que, arrepentidos de nuestros pecados, reconocimos que nuestras obras no nos podían salvar. Rechazamos las obras y recibimos la fe. Y por medio de la fe
Señor, en Cristo, en su obra, ahora nosotros estamos en una comunión eterna contigo y nadie ni nada nos puede arrebatar de tu mano. Ayúdanos a vivir en la dimensión de esta realidad diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de irnos, ¿cómo se llama la hermana? ¿Dónde está? ¿Trajo algo hoy para compartir? Ok, ya hay que preguntar. Fíjese, usted por gracia puede recibir de lo que la hermana ha traído, otro cuadro más de la salvación, de la justificación por fe solamente. Por fe ahora usted arranque para allá, el primero que llegue y se llevó la mayor parte de la salvación. Pero nadie puede salir de esa cocina diciendo, me gané este plato, porque ella lo trajo por gracia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Jesús es el Señor. Hay que buscar la salvación allá. Hay que buscar la salvación en la cocina. Hay que buscarla, hermano. La probó. Me la comí al otro día en desayuno, cuando llegué del trabajo. Yo hice aquí, sí. Muy rico. Se comió las dos. Las dos. Se comió una ayer y otra hoy. Que te bendiga, hermano. Sí. Toma tu cheque. O le puse boca en el microondas y después le puse un poquito de sartén para que se dorara un poco. Delicioso. Qué bueno. ¿Usted la había probado ya? Sí. ¿Sí la había probado? Sí. Hay gente que no sabe qué. A mí me encanta la fruteada. Ay, sabrosa La reina. Con aguacate. Mi favorito. Dígame, por favor. Bueno, debemos hacer el depósito de la planilla y yo mañana usted lo lleva. Y entonces con la planilla del depósito registramos la contabilidad. Exacto. ¿Usted sabe hacer la planilla del depósito? No, te lo puedo dar de nada. Dele para acá. Yes. 8:15. 8:15. Lo del 31 de agosto. ¿Qué me dijiste? Claro, sí. ¿Cuál es la respuesta? Está bien, lo bregamos. Gloria a Dios. Después hablamos con el entonces para los detalles de... Porque él siempre es el que ayuda con estas conexiones y estas cosas.